que te voy a pedir es muy importante para que este video nos cause una gran experiencia a todos, por lo que entre más participen, mucho mejor. Te pido que ahora mismo vayas a la caja de comentarios y escribas la palabra que recuerdas que Pedro Infante grita en esta escena. Es todo. Por último, te voy a pedir mucha humildad y que no borres ni modifiques tu comentario. Al final del video entenderás por qué. Resulta que vivimos en un mundo que constantemente nos está engañando. Nada de lo que creemos recordar es verdad y hoy te vas a dar cuenta de ello. Por ejemplo, seguramente conoces este programa. Si te preguntara cuántos episodios crees haber visto de este personaje, quizás podrías estimar entre 30, 50 o 100. Pues resulta que en realidad el programa consta solamente de 15 episodios. Casi nada. Personalmente yo no podía creerlo, pues estaba seguro que desde mi infancia he visto por lo menos 50 episodios o más. Pero por alguna razón no soy el único que afirma que es imposible que Mr. Bean solo tenga 15 episodios. Regresando a México, te pedí que escribieras en los comentarios qué es lo que recuerdas que Pedro Infante gritó en esta escena. Seguramente tu respuesta fue la siguiente: ¡Torito! Si esta fue tu respuesta, déjame decirte que estás en un error. Si revisas la escena, la cual no puedo colocar en este video por derechos de autor, te darás cuenta que en ningún momento Pedro Infante grita ¡Torito! Y quizás dirás que soy un mentiroso, pues has visto la película miles de veces en tu vida. No te culpo, yo sentí lo mismo. Y cuando revisé la escena no podía creerlo. Todos somos víctimas de algo llamado efecto Mandela, que se refiere a un falso recuerdo que compartimos varias personas. Es como si todos hubiéramos sido testigos de algo, pero de pronto ocurriera un error en la realidad y dicho evento se borrara de la historia, pero sin que se borre de nuestra memoria. Y entonces es por ello que todos creemos recordar que algo realmente sucedió, aunque ahora parece que no fue así. En el caso de esta escena, algunas personas podrían decir que es imposible que su recuerdo sea falso y que incluso recuerdan haber estado en el cine en el estreno de esta película, escuchando claramente a Pedro Infante gritando mientras comían con su pareja sus palomitas de sal y sus mueganitos. Los estudiosos del cerebro humano afirman que con el paso de los años, el cerebro puede alterar ciertos recuerdos y añadir u omitir algunos elementos, por lo que nosotros no somos conscientes de estos cambios al momento de acceder a un recuerdo, por lo cual se explicaría por qué llegamos a generar recuerdos falsos que nunca sucedieron. El problema aquí es cuando no somos los únicos y miles de personas más, al parecer, tienen exactamente el mismo recuerdo falso. ¿Te digo algo siniestro? Al parecer, nadie sabe a ciencia cierta por qué ocurre el efecto Mandela. Algunos afirman que vivimos en una simulación y que quizás Pedro Infante sí llegó a gritar ¡Torito! ¡Torito! Pero ocurrió un error en la Matrix y esto fue borrado en la realidad, pero no de nuestra memoria, por lo cual todos estamos seguros de que esto realmente sí sucedió, aunque las evidencias físicas fueron borradas. Por último, otro ejemplo clásico es en esta escena. Todos recuerdan perfectamente a Darth Vader decir su icónica frase Luke, yo soy tu padre. Pero resulta que esto jamás ocurrió y puedes revisar la escena. Lo que realmente dijo Darth Vader fue no, yo soy tu padre. Un cambio mínimo, pero muchos afirman que no es lo que recuerdan. ¿Qué opinas sobre esto? ¿También recordabas que Pedro Infante gritaba ¡Torito! ¿Qué otro falso recuerdo podrías añadir? Déjalo en los comentarios. Si este video te gustó, dale pulgar arriba y mira en los comentarios cuántas personas como nosotros han compartido este mismo recuerdo que nunca pasó. Gracias por tu visita.